Bien, chicos, por favor, empecemos la clase de hoy. Como les comenté, vamos a seguir trabajando con ejercicios de fuerza electrostática. Esto como preparación a la evaluación. La evaluación la abro el día de mañana a las 8 de la mañana. Cierra el día de mañana a las 23:59. Muy bien. Por favor, tomen esto en consideración para que realicen la evaluación el día de mañana. Es una evaluación que no es difícil, tendrá ciertas preguntas conceptuales y tendrá adicional a esto preguntas de ejercicios. Los ejercicios que vamos a realizar hoy son muy parecidos a los del examen. Por favor, presten atención. Les recomiendo que hoy en la tarde o en la noche repitan estos ejercicios siguiendo la clase grabada para que les vaya súper bien en el examen. Necesitan usar calculadora. Los que no tengan calculadora, por favor, utilicen la calculadora de su celular. Revisen que puedan escribir cantidades elevadas a cierta potencia o revisen cómo deben hacerlo porque es fundamental para su examen. Muy bien, comencemos. Permítanme compartir pantalla, por favor, y vamos a comenzar con el primer ejercicio. En el momento, chicos, en el que no entiendan algo, por favor, es fundamental que interrumpan la clase, ¿sí? Para que podamos solventar su duda y así continuar. Comencemos entonces. El primer ejercicio nos pide que probemos que dos cargas eléctricas que son iguales sienten una fuerza de repulsión de 3.328 newtons. Estas cargas están separadas a una distancia de 1 metro. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Primero, ¿cómo sabemos que las cargas son iguales? La fuerza que ellas sientan tiene que ser una fuerza de repulsión. Si la fuerza de repulsión tiene que tener un signo positivo. Les recuerdo del caso pasado, teníamos fuerzas negativas porque eran fuerzas de atracción. En este caso tenemos que esperar que la fuerza nos dé una cantidad positiva. El caso que tenemos es que tenemos dos cargas, Q1 separada de Q2. ¿Ya? La distancia que separa estas cargas es de 1 metro. ¿Qué datos tenemos en este ejemplo? Tenemos los siguientes datos. Primero sabemos que la carga 1 es igual a la carga 2. Una pregunta. Dígame. Dígame, Derek. Ahí cuando dice 1 metro C, ¿qué significa la C? ¿Dónde dice 1 metro C? Profe, ¿qué significa la C después del metro? 1 metro C. 1 En el metro, enunciado. esto significa milifaradio, ¿sí? Te recuerdo, la letra M que esté al lado de una carga significa mili, ¿sí? Y eso significa que la carga va a estar multiplicada por un factor de 10 a la menos 3. Ya lo vamos a hacer. Fíjate que te dicen que las cargas son iguales a 1 milicoulomb. 1 milicoulomb es lo mismo que tú tengas 1 por 10 a la menos 3 coulomb. ¿Sí? Eso es lo que significa esta letra M, que la intensidad de la carga está multiplicada por un factor de 10 a la menos 3. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos que la distancia que separa esas dos cargas es de 1 metro, ¿sí? Y tenemos que la constante de permitividad es igual a 2,1 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. ¿Ya? Les recuerdo, como no nos dicen que las cargas se encuentran en el vacío, la ecuación que tenemos que utilizar para calcular nos dice que la fuerza
será igual a la multiplicación de la carga 1 por la carga 2, ¿sí? Y esto es dividido entre 4 pi por la constante de permitividad multiplicada por la distancia que la separa elevadas al cuadrado. Si el enunciado no nos dice que las cargas se encuentran en el vacío, tenemos que utilizar esta ecuación. Si las cargas se encuentran en el vacío, utilizamos la ecuación que nos dice que la fuerza será igual a K por la multiplicación de Q1 por Q2 dividido entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Como no tenemos ese caso, vamos a calcular entonces nuestra fuerza eléctrica. ¿Qué tienen que hacer ahora? Ya escriben los datos, ya identificamos el problema, vamos entonces a sustituir. La carga 1 mide 1 por 10 a la menos 3 coulomb. La carga 2 mide 1 por 10 a la menos 3 coulomb, igual porque son cargas eléctricas iguales. Fíjense que las dos en este caso resultan positivas, y ahí es que nos va a salir el signo positivo para la fuerza eléctrica. Dividimos entre 4pi por la constante de permitividad, que es 2,1 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado, ¿ya? Y esto lo vamos a multiplicar aquí por la distancia que separa nuestras cargas. La distancia que separa nuestras cargas es de 1 metro que vamos a elevar al cuadrado. Por favor, chicos, realicen este ejercicio a ver cuánto nos da. ¿Alguno ha terminado, por favor? Quien vaya terminando, levante la mano. Tardes.
Dígame. Buenos días, maestra. Disculpe la hora de entrada. ¿Qué Dígame. estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo ejercicios de fuerza electrostática, esto como preparación para el examen del día de mañana. Bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguno ha terminado? Por favor, levante la mano en este momento. Dígame. ¿Cuánto nos dio la fuerza, por favor? A mí me da, chicos, 3,79 por 10 a la menos 17 newton, ¿sí? Con lo cual comprobamos que esa fuerza que dice el enunciado no es la fuerza que surge cuando ustedes tienen dos cargas de esa manera. ¿Alguna duda, por favor, con este ejercicio? Derek, Pues a mí todavía no me sale. Porque a usted le sale. No sé por qué a estoy ver, haciendo un error. ¿dónde tenemos el error? Vamos a verificar. El numerador. 1 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1 por 10 a la menos 3 me da 1 por 10 a la menos 6. ¿Hasta ahí estamos bien, Derek? Sí, ya vi mi error. Es algo que escribí mal en la calculadora. Ya, perfecto.
Entonces, fíjense que tienen que, es justamente eso lo que les estaba diciendo, por lo cual tienen que practicar. Tienen que utilizar bien su calculadora. ¿Cómo nos queda el denominador? 4 multiplicado por pi es multiplicar 4 por 3.14 o preferiblemente los que tengan calculadora ingresen directamente el símbolo pi para que tengan más decimales. Después que han multiplicado eso, multiplican por 2,1 por 10 a la menos 11, ¿sí? ¿Qué nos tocaría luego? Multiplicar por el cuadrado de la distancia que separa las dos cargas. En este caso, la distancia es igual a 1 metro, por lo tanto, es multiplicar por 1, ¿sí? Obtienen este resultado que está acá. Este es el denominador. Fíjense que las unidades de metros se cancelaron y obtuvimos unidades de Coulomb al cuadrado sobre Newton. Cuando hacemos esta operación, dividimos 1 por 10 a la menos 6 entre 2,64 por 10 a la menos 3, a la menos 10, perdón. En este caso se eliminan las unidades de Coulomb y solo sobreviven las unidades de Newton. Por eso la fuerza nos da en unidades de Newton. ¿Sí? Revisen, por favor. Profe, estaría bien si me sale 3.787,87. Claro, por supuesto, porque vas a tener también un factor, ¿sí? De 10 a la algo. ¿Lo tienes o no? Sí, sí, Recuerden, ya me salió, pero me eso. salió 78 y no 79. Claro, te salió 78, a mí también me salió 78, pero lo que yo hice fue que redondeé ese tercer decimal que tú tienes ahí para expresar el resultado solo en 2 decimales. Eso es otra cosa que les quiero comentar. Cuando ustedes tienen una cantidad, por ejemplo, 2,23485 y quieren expresar el resultado solo con 2 decimales, se tienen que fijar en qué valor tiene el tercer decimal. Si este tercer decimal tiene un valor mayor o igual que 5, ¿sí? Tienen que aumentar una unidad al segundo decimal. Si tienen, por ejemplo, esta cantidad, y yo les digo que expresen el resultado con solo 2 decimales, esta cantidad se tiene que aproximar a 2,24. Por eso es que ves aquí que yo puse un 7 y no puse el 8 que tienes tú, porque yo corté el tercer decimal y como era mayor que 5, aumenté una unidad a este segundo decimal. ¿Entendido? Ese proceso se llama el proceso de redondeo. Toda cantidad que usted quiera suprimir que sea mayor o igual que 5 va a generar que usted aumente una unidad en el decimal anterior. Y si es menor, la cantidad es menor que 5, entonces usted simplemente elimina los decimales siguientes y no afecta para nada su segundo decimal. ¿Ya? Hagamos por favor otro ejercicio. También de fuerza electrostática. Este que está acá. Ahora tenemos un arreglo eléctrico en el que tenemos 3 cargas, ¿sí? Estas 3 cargas se localizan en los vértices de un triángulo que es equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Bien? Nos piden que encuentre el módulo de la fuerza neta sobre la carga Q2. Tenemos este caso ahora. Tenemos un triángulo equilátero, es decir, un triángulo cuyos lados son lo mismo, miden lo mismo, más o menos, al triángulo. Un triángulo de esta forma. Y en cada vértice existe una carga.
¿sí? Tenemos una carga aquí, una carga acá y otra carga de este lado. La carga Q1, por ejemplo, yo voy a identificarla como la carga que está en este vértice. Aquí está la carga Q2 y aquí está la carga Q3. Lo que queremos saber es la fuerza que está sintiendo la carga Q2 debido a la carga Q3 y a la carga Q1. Como sabemos, la ley de fuerza electrostática o ley de Coulomb admite interacción solo entre dos cargas. ¿Qué tenemos que hacer? La fuerza que va a sentir la carga Q2, la fuerza neta, será entonces la suma de la fuerza que siente esa carga 2 debido a la presencia de la carga 1 más la fuerza que siente la carga 2 debido a la presencia de la carga 3. Y estas cargas, estas fuerzas tenemos que calcularlas de manera independiente. Calculemos primero la fuerza F21. Como nos dan la constante K, sabemos que la ecuación que tenemos que hacer es que K multiplicado por Q2 por Q1 dividido entre la distancia al cuadrado nos va a dar esa fuerza, ¿sí? Veamos quién es cada uno de estos datos. La carga Q2 mide menos 1,5 microcoulomb. Un microcoulomb es igual a que tú escribas por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Esta letra que ven acá es un micro, y ese micro es igual a que tú escribas por 10 a la menos 6. La carga Q1 es igual a menos 2,5 microcoulomb. Esto es igual a menos 2,5, como aparece nuevamente, el micro lo escribo por 10 a la menos 6 coulomb. Muy bien. ¿Qué otro dato tengo? Me dice que el triángulo equilátero tiene un lado igual a 50 centímetros. Fíjense que ese lado es la distancia que está separando a estas dos cargas. Entonces aquí R, que es la distancia, son 50 centímetros, y como no podemos trabajar en unidades de centímetros, lo transformamos a unidades de metros. ¿Bien? Entonces la distancia que separa nuestras cargas es de 0,5 metros. Adicionalmente tenemos el valor de la constante K, 8,988 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Calculemos, chicos, entonces la fuerza que está sintiendo esta carga debido a la presencia de esta carga. Fíjense que las dos cargas resultan ser negativas. Como las dos cargas resultan Profe, ser Q3 negativas, no es importante. Q3 en este momento no podemos analizar, porque la fuerza de Coulomb solo nos permite analizar la interacción entre dos cargas. Entonces, en este momento, solamente estamos analizando este caso, ¿ya? Cuando hayamos calculado toda esta fuerza, vamos a calcular la fuerza debido a Q3. ¿Sí, Dila? Sí, perdón, Derek, en este momento solo estamos con la carga 2, ¿sí? Carga 1 y carga 2. Como estas dos cargas son negativas, la fuerza tiene que ser de repulsión. Si es de repulsión, tiene que tener un signo positivo como resultado. ¿Qué hacemos entonces? La calculamos. La fuerza 2,1 va a ser igual a la constante K, que vale 8,988 por 10 a la 9, newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿A quién multiplica? A la carga Q2, que mide menos 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 1, menos 2,5
por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo eso lo dividimos entre R al cuadrado. 0,5 metros al cuadrado. ¿Ya? Hagamos esto por pasos. Primero calculemos este producto entre las dos cargas. ¿Sí? Ese producto entre las dos cargas vamos a calcular menos 1.5 por 10 a la menos 6, ¿sí? Multiplicado por 2.5 por 10 a la menos 6, ¿ya? Eso les tiene que estar dando, chicos, 3.75 por 10 a la menos 12. Eso es lo que da esta multiplicación de las cargas. 3.75 por 10 a la menos 12 en unidades de coulomb al cuadrado. ¿Ya? Ya que hayan multiplicado eso, vamos a multiplicar por la constante K. ¿Quién es la constante K? La constante K es 8.988 por 10 a la 9. ¿Sí? Eso multiplicado por 3.75 por 10 a la menos 12, les tiene que dar en el numerador 0,034. ¿Y en qué unidades? En unidades de Newton por metro al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este coulomb al cuadrado se elimina con este coulomb al cuadrado. Y eso tiene que ser dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 0,13 newton. Este 0,13 newton es la fuerza que está sintiendo la carga 2 debido a que está la carga 1. Y como es una fuerza de repulsión, fíjense que el resultado justamente es positivo. ¿Alguna duda, por favor, en este momento? Bien. Como no tenemos duda, entonces ya calculamos este elemento de la fuerza total. De la misma manera, tenemos que ahora calcular la fuerza que siente la carga Q2 debido a la presencia de la carga Q3. ¿Sí? La ecuación que tenemos que utilizar es la misma. Sabemos que la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 3 es la constante K multiplicada en este caso por la carga 2 por la carga 3. Y esto es dividido entre la distancia que separa a estas dos cargas al cuadrado. La carga 2 ya sabemos que mide menos 1.5 microcoulomb, que es igual a menos 1.5 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 3 mide 3 por 10 a la menos 8 coulomb. ¿Sí? Es positiva. Entonces, la fuerza que tiene que estar ocurriendo entre estas dos cargas es una fuerza de atracción. Al ser una fuerza de atracción, sabemos que el signo que tiene que tener esa fuerza es un signo negativo. ¿Sí? Sabemos nuevamente que la constante K mide 8,988 por 10 a la 9 en unidades de Newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. La fuerza que está sintiendo la carga 2 debido a la presencia de la carga 3 es igual a 8,988 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por menos 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb por
3 por 10 a la menos 8 coulomb. Y eso lo dividimos entre la distancia que separa estas dos cargas. Como el triángulo es equilátero, todos sus lados miden igual, y entonces la distancia que separa a Q2 y a Q3 también resulta ser 0,5 metros. Tomamos ese dato para nuestro denominador y calculamos entonces la fuerza que está sintiendo esa carga. Háganlo igual. Primero calculemos el producto de las cargas. Es multiplicar la carga Q2 por la carga Q3. ¿Sí? Esto les tiene que dar un resultado de menos 4,5 por 10 a la menos 14 coulomb al cuadrado. Eso es multiplicar la carga 2 por la carga 3. ¿Qué hacen a continuación? Multiplican eso por la constante K, que es 8,988 por 10 a la 9. Les da como resultado que el numerador es 0,0004. ¿En qué unidades? En unidades de Newton por metro al cuadrado, porque nuevamente se eliminan las unidades de Coulomb al cuadrado, y eso queda dividido entre 0,5 al cuadrado, que es igual a 0,25 en unidades de metros al cuadrado. ¿Qué ocurre? Dividimos entonces los 0,0004 newton por metro al cuadrado entre los 0,25 y obtenemos que es 0,016 newton. ¿Sí? En signo negativo porque es una fuerza de atracción. Ya tenemos entonces cuál es la fuerza que siente la carga 2 debido a la presencia de la carga 3, es 0,016 newton. ¿Ya? ¿Qué nos queda por hacer? Como ya encontramos el valor de la fuerza que siente la carga debido a las otras dos, vamos a calcular la fuerza neta. La fuerza neta será igual a la fuerza 2 que nos dio 0,13 newton, más la fuerza debido a la carga 3 que nos dio menos 0,016 newton, ¿ya? Por lo tanto, lo que tienen que hacer es restar estas dos fuerzas y así van a tener la fuerza neta que está sintiendo esa carga. Eso nos da ¿sí? ¿Alguna duda del ejercicio, por favor? Cuando tengan un sistema que tiene más de una carga, tienen que siempre ir calculando la fuerza de a pares. Esto ocurre porque de esa manera actúa la fuerza de Coulomb. Dime, Derek. Profe, ¿podría mostrarme la fórmula para sacar F23? Es que no logré escribirla. Ajá. F23 es igual a la constante K multiplicada por la carga 2 por la carga 3 dividido entre la distancia al cuadrado. Esta distancia es la distancia que separa a las dos cargas. ¿Alguna duda, por favor?
Hagamos entonces el último ejercicio. Este que está acá. Tenemos dos cargas iguales que están separadas por una distancia de 10 metros. ¿Sí? Dos cargas iguales nos está diciendo esto, que va a existir una fuerza de repulsión entre estas dos cargas. Esta es una carga Q1 y esta es una carga Q2, ¿sí? Están separadas a 10 metros, ¿ya? Nos piden calcular el valor de estas cargas, sabiendo que entre ellas ocurre una fuerza electrostática de 9 newtons. Tenemos entonces como datos que Q1 es igual a Q2 y no sabemos cuánto. Sabemos que la distancia que separa esas dos cargas es de 10 metros y sabemos que la constante K es de 8,988 por 10 a la 9 en unidades de newton por metro cuadrado por culón al cuadrado. Bien, adicionalmente sabemos que la fuerza que existe entre estas dos cargas es de 9 newtons. ¿Cómo calculamos el valor de estas cargas? Escribimos nuevamente el valor de nuestra fuerza electrostática, que es igual a K por Q1 por Q2, dividido entre la distancia que separa estas cargas. Como Q1 y Q2 son iguales, la ecuación se reescribe de la siguiente manera. ¿Ya? Y como queremos encontrar el valor de esta carga, tenemos que hacer otro despeje, ¿sí? Nos queda que la carga va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Sí? De la fuerza multiplicada por la distancia al cuadrado, y eso va a ser dividido por la constante K. Muy bien. Calculemos entonces, por favor, el valor de la carga. Q será igual a, ¿cuánto vale la fuerza? 9 newton por la distancia que separa a esas dos cargas es de 10 metros. Y la constante K es de 8,988 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Sí? Calculen por favor entonces cuánto mide cada una de esas cargas. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos la raíz, ¿sí? Y comenzamos a resolver. 10 al cuadrado me da como resultado 100, ¿sí? 10 al cuadrado es igual a 100. Multiplicado por 9 me queda 900 newton por metro al cuadrado. Esos 900 newton los dividimos entre la constante K con sus respectivas unidades. ¿Sí? ¿Qué queda ahí? Queda el siguiente valor para la raíz cuadrada. 900 entre 8,988 por 10 a la 9 les da como resultado en este caso 900 entre lo otro 100 por 10 elevado a la 9. ¿Sí? ¿En qué unidades? Metros, se te va con metros, newton, se te va con newton, y este coulomb que está acá pasa al número.
¿Ya? Sí, Jimmy, ya me queda un segundo. Luego calculan la raíz cuadrada de eso y así obtienen el valor de la carga. Como cada carga es igual, entonces al encontrar el valor de esta carga Q, encuentran el valor de las dos cargas. ¿Alguna duda? Por favor, calculen entonces el valor de la carga y me indican cuánto les da. Recuerden que tienen que participar en clase porque la participación es evaluada. Calculen, chicos, el valor de la carga. Profe, es 1,067 A ver, por 10 a la menos 5. ¿cuánto te dio el... ¿Cuánto te dio la división de los 900 por 10 a la 9, por favor? Pues lo metí en la calculadora todo con la raíz Ajá. y todo. Ya, te tuvo que haber dado aproximadamente de 1 por 10 a la menos 7. Coulomb, ¿te dio eso? No, profe, me salió 1,0607 Ajá. por 10 a la menos 5. Ya, tenemos que revisar entonces qué pasó con el exponente, pero lo importante es que sí te dio el 1, ¿sí? Acuérdate que ese menos 7 depende de cuántos decimales tengamos o no tengamos. Sí, lo importante es que te dio el valor de aproximadamente 1 por 10 a la algo Coulomb. Este tipo de ejercicios son los ejercicios que van a salir en el examen del día de mañana. El examen abre a las 8 de la mañana, cierra a las 23:59. Por favor, comuniquen a los estudiantes que no están conectados para que presenten y está contenido en dos partes. Una parte conceptual en la que vamos a estudiar solamente fuerza electrostática y una parte de ejercicios. El parcial es exclusivamente de esto, fuerza electrostática. ¿Alguna duda, chicos? No, maestra. ¿Ya? Si no existe una duda, voy por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias por asistir. Revisen estos ejercicios y los ejercicios de la clase pasada. Son solo 2 ecuaciones las que vamos a usar. Por supuesto que yo les voy a ayudar en el examen con estas 2 ecuaciones y es simplemente la aplicación de ellas. ¿Qué se va a evaluar? Se va a evaluar este tipo de esquemas en el que presenten cómo es que se distribuyen las cargas y cómo aplican la ecuación. Simplemente eso, el examen está súper sencillo, repasen los ejercicios, estudien y estoy a la orden si les surge alguna duda, ¿ya? Si no tenemos más, nos vemos el día de mañana, por favor, para enviarles el examen. Por supuesto que no tenemos clases, si no tenemos son las evaluaciones y que tengan un lindo día. Jimmy, dime.
Para que se quede un momento, Alicia. ¿Sí? Por Sí, favor. yo me quedo un momento con el resto de los estudiantes. Muchas gracias por asistir y